Vamos a ver ahora las últimas tres falacias, ¿sí? Primero, la falacia del falso dilema. Un dilema es una situación en la que usted debe hacer una elección entre diferentes alternativas. Con mucha frecuencia no hay dificultades a la hora de hacer una elección, mientras que en otras ocasiones la decisión puede plantear un problema. Normalmente decir que alguien se encuentra o se enfrenta a un dilema es como decir que debe hacer una elección difícil. De hecho, todas las elecciones son dilemas, pero solemos reservar el nombre de dilema para las decisiones que son más difíciles aún. Ahora, la cuestión es, cuando un dilema es un falso dilema, o dicho de otra manera, la respuesta es obvia, cuando es falsa la decisión entre las dos alternativas, ¿qué tenemos que hacer? Verificar si hay más que esas dos alternativas. Sospeche cuando la decisión pasa por dos alternativas nada más. ¿No hay otras opciones? Un falso dilema es una maniobra que intenta limitar el número de opciones en una situación dada. Por ejemplo, un famoso eslogan de la época de la guerra de Vietnam. Norteamérica, ¿la amas o la abandonas? ¡Epa! Estaba basado en un falso dilema. ¿Por qué son amar o abandonar las dos únicas opciones? Es más, en este tipo de falacia, ¿sí?, es muy habitual que se presenten falsos dilemas y que una de las opciones sea la más clara y la más favorita y la tendenciosa para que usted la elija. Esto normalmente se hace planteando las dos alternativas con un lenguaje muy orientado a favor de una de las dos opciones. Usted no puede caer en esa falacia. Después tenemos la falacia de los dos errores o de la práctica habitual. En esta falacia, la justificación para las malas acciones es que los demás lo hacen. Una discusión que siempre parece sacar a colación esta falacia está relacionada con los sobornos de las empresas en países extranjeros o con el soborno en sí. Decir, bueno, mirá, yo tengo que vender y la única forma de entrar a esta empresa es con el soborno. Ahora, claro, esta manifestación incorpora la falacia de los dos errores. El argumento contra pagar sobornos es que el soborno es ilegal. El contraargumento de los ejecutivos, que estos pagos son una práctica habitual, es irrelevante para la pretensión de que el soborno es inmoral. El hecho de que todo el mundo lo haga no es suficiente para que sea correcto. ¿Estamos de acuerdo? Las respuestas que apelan a la práctica habitual son casi siempre irrelevantes. Otra forma de la falacia de los dos errores argumenta que si bien una acción no es buena, no es tan mala como puede ser alguna otra acción. O sea, selecciono a esta persona, realmente no es lo que estoy buscando, pero todo lo que se presentó esto es lo más o menos rescatable. ¡No! Generalmente eso trae un perjuicio después en forma posterior. Es muy normal caer en este tipo de falacia. Por favor, tenga cuidado. Y por último, la falacia del recurso a la fuerza. Cualquier amenaza contra la vida, salud, libertad y todo eso es apelar a la fuerza. La base de un recurso a la fuerza es el miedo. Podría temerse lo desconocido, como en los recursos religiosos, podría ser temor a los extranjeros, como en los recursos patrióticos, o podría ser temor a los daños o al peligro, como en muchos recursos perfectamente razonables. No todos los recursos a la fuerza son inadecuados. Si, por ejemplo, usted está a punto de iniciar un crucero en un barco que hace agua y alguien le dice que no debe abandonarlo porque se hundirá, habrá usado un recurso a la fuerza con el que habrá suscitado en usted el temor a morir ahogado. No obstante, en general, cuando un ladrón le dice la bolsa o la vida, se produce un recurso a la fuerza que la mayoría de nosotros respetamos, no tenemos más remedio. El ladrón no se merece el dinero, pero no obstante usted lo va a hacer porque si no nos mata. Una amenaza no es nunca una buena razón para creerse algo, pero puede ser una buena razón para hacer algo, porque si no, nos matan. Un recurso a la fuerza es una falacia porque pasa por alto lo que es correcto o incorrecto, verdadero o falso. Utilizar amenazas se reduce a decir, no más razonamiento, no más investigación, caso cerrado. Pero el caso nunca está cerrado, porque nada tiene que ver con una certeza absoluta. Cuando pasa el tiempo, usted dice, bueno, lo tuve que hacer porque no tuve más remedio, pero no es la realidad. La mayor dificultad relacionada con utilizar la fuerza en una discusión es que se obtiene solamente una victoria temporal. En cuanto que la amenaza de la fuerza desaparece, el oponente volverá a su posición inicial, con frecuencia, encima con un fervor, más renovado. Yo creo que le quedó claro a dónde apuntamos en estos últimos videos, lo que hemos tratado de mostrarle las falacias que se presentan. ¿Para qué? Para advertirle, señor, ojo, esté atento, sepa escuchar. Cuando usted ve que aparece una de estas falacias, tiene que actuar, si no va a desvirtuar el objetivo de la discusión. Entonces, muchas veces,
cuando usted me dice, Acosta, estoy en una discusión y veo que termina el otro ganándome, aun cuando yo sé que mis razones son las coherentes, es porque no aplicó las reglas que hemos visto y no prestó atención a las posibles falacias o a las trampas que le puede presentar la persona que está discutiendo. Si usted tiene claro las reglas, sabe cómo ser asertivo para evitar que la otra persona se ponga en una actitud defensiva y puede detectar cuáles son las posibles trampas que pueden desviar la discusión, no le quepa la menor duda que ahora sí está preparado para sostener una discusión en forma positiva. Y apunte, por favor, a generar discusiones creativas. ¿Estamos de acuerdo? Sea flexible, adapte una actitud de flexibilidad, enriquezcase con el aporte de los demás. Que sean muy pocos los principios que sean inalterables en su vida. Siempre uno aprende, siempre uno avanza, hay muy poquitos conceptos inalterables. Siempre hay que escuchar al otro, hay que aprender a escuchar, porque cuando usted se pone en una tesitura férrea, no escucha, se pone testarudo y encima genera discordia. Tenga cuidado, aprenda a respetar al otro, evite que se sienta agredido, evítese que se ponga a la defensiva. Si tiene que decir un no, ponga un no con alternativas, como hemos visto en el curso de cómo ser asertivo. Busque la forma de transmitirlo de forma tal de que no sea agresivo al otro, pero siempre expóngase con seguridad, nunca se deje avasallar, tenga la libertad para poder expresarse. Entonces, con estas técnicas de una buena discusión, con la recomendación que lo va a hacer del curso de cómo ser asertivo, y sumado a las falacias o las trampas que puedan aparecer en una discusión, que usted esté atento para no caer, yo le puedo asegurar, lo va a ver en la práctica, póngalo en la práctica, va a tener un resultado exitosísimo. Y para practicar, para aplicar estas reglas y determinar y tratar de buscar falacias, aproveche las discusiones triviales, las discusiones con sus conocidos. Escuche, esté atento cómo discuten dos personas. Yo le puedo asegurar que va a generar un buen hábito de una buena discusión.